Ok, las plateas de fundación no son más que losas invertidas, donde se conoce la acción de los soportes y la que hay que determinar es la reacción del suelo sobre dicha losa, que equilibra a las acciones conocidas de la zapata. La distribución de las tensiones del suelo por debajo de la platea no son fáciles de obtener, ya que dependen de muchas variables. Entre esas variables está la rigidez de la losa, de la platea, y el tipo de suelo. Como un sistema de solución de cimentaciones, adoptamos a la platea cuando el terreno tiene una resistencia tal que las cargas requieren más de la mitad del área de la edificación. Esto es una sugerencia nomás, ¿no? Es una sugerencia, es decir, nosotros tenemos una edificación y nosotros calculamos el área de cada una de las zapatas. Y resulta de que el área, por el calculito de tensión igual a fuerza sobre área, resulta de que sumada las áreas de cada una de las zapatas, nos suma más de la mitad del área de construcción. A eso se refiere. Sumamos cada zapata 3 metros cuadrados, más 2 metros cuadrados, más 4 metros cuadrados. Porque lo primero que hacemos nosotros no es decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer platea. Directamente no. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo decimos directamente voy a hacer platea? Cuando estás fundando en un suelo terriblemente malo, que es muy malo, demasiado malo. Ahí no hay mucho que pensar en hacer el zapato. Aunque te salga antieconómico, hay que meterle platea, ¿no es cierto? Ahí solamente se hace directo, platea. Pero si el terreno es aceptable, digamos que podemos hacer un mejoramiento del suelo, alguna cosa, entonces intentamos siempre, primero, hacer zapatas aisladas, siempre. Tenemos el área de cada zapata aislada. Si no se solapan, todas serían aisladas, y ahí yo las sumo las áreas. Una vez que las sumo, puedo estimar de que el área de la sumatoria de las zapatas es más o menos de la mitad del área de la construcción. Si es mayor a la mitad del área de la construcción, es conveniente decir le meteremos platea, porque en la platea se va a disminuir la altura. Con una zapata nosotros tenemos una altura de 60, 70, 80, 90 de alto, ¿ya? En la platea se nos va a disminuir esa altura, pero obviamente en la platea se va a llenar de hormigón todos los espacios vacíos, ¿no? Entonces hay que ver ese tema. Esto es una estimación, ¿no? Una recomendación. Por otro lado, estas fundaciones se comportan mejor frente a los asentamientos diferenciales. Ahí no hay discusión. Es decir, en una platea, en una fundación de platea, los asentamientos diferenciales se compensan, si se puede decir. Cuando yo tengo fundaciones aisladas, yo puedo tener un asentamiento diferencial en esta zapata y otro asentamiento diferencial en la otra zapata. Una se asienta más que la otra, por diferentes motivos. De pronto el tipo de suelo que yo tenía acá no es el mismo tipo de suelo que yo tengo acá. Entonces, si los tipos de suelo son diferentes y las zapatas son igualitas, del mismo tamaño, tienen las mismas cargas, todo, lo lógico es que el asentamiento sea diferente. En un tipo de suelo va a asentar más que el otro, a mayor velocidad que el otro, va a consolidar más. Y ese tipo de asentamiento generan las diferencias en cada una de las columnas y provocan las fisuras en el edificio. Si son grandes las diferencias, puede colapsar el edificio. Entonces, en un sistema de platea no nos preocupamos mucho de eso, porque la platea, al diseñarse como platea rígida, si hay alguna fundación que se está queriendo asentar más que la otra, se compensa, porque la platea no va a ceder fácilmente. Va más o menos a trabajar toda ella. O toda se asienta o no se asienta directamente, ¿ya? Aunque tenga un espacio de suelo débil, si quieren va a quedar flotando ahí, pero no se va
a dejar asentar así, ¿no? Entonces los asentamientos diferenciales individuales se compensan en una platea. Entonces quiere decir que la fundación en platea es mejor. Sí, es mejor hacer una platea, pero también hay que evaluar el tema económico, ¿no? Ahí entra el tema económico. Ahora, en una fundación por zapatas aisladas también se puede lograr buenos resultados haciendo bien el análisis de la tensión que le cae, calculando bien las áreas de la zapata en función al tipo de suelo que tenemos. Lo estrictamente académico, riguroso, tendría que ser hacer un estudio de suelo en cada una de las zapatas que se va a implementar. Un estudio de suelo en cada una de las zapatas que se va a montar. Porque el suelo en algunos lugares es muy heterogéneo, en otros lugares no mucho, pero siempre son diferentes. Entonces, si yo tengo un suelo diferente, por lo tanto mi zapata tendría que ser diferente, ¿no? El tamaño de la zapata tendría que ser diferente, aunque tenga la misma carga la columna. Y eso es hacer un buen diseño, porque ahí tu asentamiento diferencial va a estar más controlado. Si le metemos con una misma tensión de suelo al cálculo de todas las zapatas, estamos asumiendo que todo el edificio tiene el mismo suelo, y eso no es verdad, digamos, no es verdad. Entonces, desde ahí ya uno empieza a comprender de que lo mejor es realizar no solamente una compactación en el hueco que vas a implementar, a emplazar tu zapata, sino también un mejoramiento de suelo, aunque sea de una capita de unos 20, 30 centímetros nada más, porque ahí estás haciendo de que por lo menos el primer estrato de suelo, que va a ser el que más va a sufrir las cargas, sea casi uniforme en toda tu zapata. Y entonces con esa tensión de ese estrato de suelo, tú estás calculando el área de toda la zapata, con la misma tensión, pero te estás asegurando de que sea el mismo suelo, aunque el suelo de abajo sea un tanto diferente. En cambio, si tú cavas y metes la zapata sin ni siquiera compactarla, y peor sin hacer un cambio de suelo de un estrato, ahí tus asentamientos diferenciales pueden ser enormes, no sabes a dónde te estás metiendo. ¿Se dan cuenta? Ahí es peligroso. Una vez en el Urubó estaba haciendo una excavación y teníamos que emplazar ahí una casa, y como siempre se hacen los huecos, y yo les digo, métanse, porque son huecos de unos 50 a 2 metros de profundidad, dependiendo del diseño, con el saltarín a compactar. Y así, entre regañadientes, porque yo estaba supervisando, no estaba construyendo, el constructor en mi delante lo hizo meterse al pelado con el saltarín. Empezaron a compactar y de pronto se hizo un hueco en media zapata, un hueco. Y yo le di ese hueco, le digo yo, no, porque compactaban y se veía que se veía el hueco ahí. Y mandamos a otros changos que entre y que caben. Le digo, caben, hay que ver qué hay ahí. Y era un tronco de un árbol grandote, podrido ahí abajo. Y estaba más o menos del nivel que cavamos, a unos 15 centímetros, empezaba el tronco a verse. ¿Te das cuenta? Unos 15 centímetros. Por eso es que en esa parte que empezó a hacerse hueco, era que la tierra se empezó a meter al tronco podrido. Si no hacíamos esa compactación, el tipo le iba a meter la zapata. Y como era un tronco grandecito, de unos 80 centímetros de diámetro, entonces iba a ser en algún momento, con la carga del edificio, eso iba a ceder y se iba a rajar, se iba a partir y de repente hasta colapsaba. Entonces es bien importante realizar una compactación, mínimamente una compactación con saltarín en el terreno natural donde vas a emplazar tu fundación. Y mejor aún si le tiras un cambio de material de unos 20 o 30 centímetros de espesor de material de capa subbase, o capa base, si es que se puede, mejor, y ahí le metes tu zapato. Y ahí vas a estar un poquito más seguro de que tú, por lo menos en el estrato que más va a sufrir, tus tensiones son igualitas en todo el suelo que le estás poniendo. Vos le estás poniendo el suelo ahí, ¿no es cierto? Entonces, esos problemitas se compensan muy bien en una platea.
Entonces no hay mucha preocupación de los asentamientos diferenciales en una platea. Tipo de platea. Plateas de espesor constante. Estas son como que las losas llenas de un solo espesor, una losa llena de un solo espesor, y ahí se refuerza con capiteles donde va cada columna, donde falla el funcionamiento. En algunas ocasiones no falla el funcionamiento, entonces no necesita un capitel, ¿ya? Y eso va a depender de la altura de losa que nosotros decidamos diseñar. Si le bajamos la altura de losa, de momento van a empezar a ocuparse capiteles en cada columna. Si le subimos la altura de losa, entonces de pronto desaparece la necesidad de utilizar capiteles por la falla del funcionamiento, y eso se va a verificar. Este tipo de platea tiene la ventaja que su ejecución es sencilla, porque viene a ser como si fuera una losa sin viga, pero invertida, ¿no? El ahorro del encofrado frente al de la platea tipo radier, la platea tipo radier es la platea con vigas, ¿no? Puede compensar el mayor volumen de hormigón necesario. Tienen la variante de colocar ábacos o capiteles para reforzar la zona del funcionamiento, y los ábacos pueden ser superiores o inferiores, como se ve en el gráfico. Entonces estos son los ábacos. Puedes estar en esta situación donde no necesitas ábaco porque verificaste el funcionamiento y resulta de que la altura de la fundación es suficiente para absorber las cargas al funcionamiento, ¿ya? O si no es así, entonces se colocan los ábacos. Se pueden colocar abajo cuando nosotros vamos a usar este espacio como parqueo, sobre todo se colocan abajo los ábacos perdidos. Si no lo vamos a usar como parqueo, de pronto podemos colocarlos arriba, ¿no? Los ábacos, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes una variante aquí que hay que tomar en cuenta. Algunos autores, algunos libros no le dan importancia a la línea de cambio de espesor, a esta línea. Si ustedes ven, este ábaco es recto y este ábaco no es recto. Fíjense que tienen una línea oblicua para empalmar con la losa, ¿ya? Esa situación es importante considerarla, sobre todo cuando el ábaco es alto, cuando tenés un ábaco relativamente alto. Siempre que a mí me toca intervenir de alguna manera, yo hago respetar esta inclinación, porque le estamos dando una especie de longitud de transición entre un espesor y el siguiente espesor. Nunca es bueno elaborar un material rígido con cambios bruscos de espesores. No es bueno, porque aumenta la probabilidad de que haya una fisura justo en ese cambio brusco de rigidez del elemento estructural. Y eso es básico, digamos, bien básico. Ustedes van en las aceras, por ejemplo, ahí tan básico como ellos. Ustedes tienen un cordón y le meten la acera ahí. Siempre van a encontrar fisuras ahí. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un elemento rígido, altamente rígido, y pasamos a un elemento que tiene una rigidez muy diferente de golpe. Y las cargas son igualitas en ambos elementos. Los peatones son los mismos, o si es de vehículo, los vehículos son los mismos, que estarán pisando al elemento más rígido o pisarán al elemento menos rígido. Y entonces están sometidos a las mismas cargas y eso genera una fisura. Con seguridad, si hacen esto, ya la fisura no se va a generar, va a disminuir la posibilidad de que se genere esa fisura. La otra opción es de una vez vaciarlo con un corte aquí y rellenar ese corte con un epóxico, con algo flexible, con un Sikaflex,
directamente, porque sí o sí se va a fisurar. Entonces, en este tipo de abaco, siempre yo cuando me toca intervenir, les digo que me generen esta situación. Mínimo 45 grados, mínimo, mejor si es más, 60 sería lo ideal. 60 grados sería un poco más así, ahí 60 grados. Pero mínimo 45 grados, mínimo. Y con eso yo estoy generando de que los esfuerzos que vayan a llegar a esta zona no se encuentren con un elemento muy diferente en rigidez. Entonces la rigidez va teniendo una transición, ¿no es cierto? La resistencia del elemento estructural tiene una transición para llegar acá. Entonces, eso es importante. Algunos autores no le dan la importancia que yo creo que merece darle a este tipo de y a todos los tipos de situaciones. No generar un cambio brusco de rigidez en los elementos estructurales es importante. Y en el momento que trabajen al límite, ese punto con seguridad se va a partir. Y no es que se vaya a caer, no, es imposible, pero el problema es que se parte y ya ustedes saben las consecuencias de eso, a largo, a mediano, a largo plazo. Esto está bajo tierra. Que tenga una fisura aquí es fatal, digamos, fatal para el tema de la durabilidad del piso. No va a colapsar en su impacto, pero entra el agua y empieza a corroer las armaduras y empiezan ya los problemas después, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente en todo lo que ustedes vayan a hacer, desde una acera, como les digo. Desde una acera ya ustedes, dos opciones, o de una vez le generan la junta de dilatación en la acera, en ese punto de cambio de rigidez brusco, o entonces si no lo van a generar, entonces generan ustedes una longitud de transición de la rigidez, de cambio de rigidez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si eso se fisura, la fisura no es bonita a la vista y no es bien rectita, entonces la fisura se va así, se va para todos lados. Una vez que ya está fisurado, ya es difícil generar una junta de dilatación. Tendrías que hacer un corte ya más ancho, ¿no? Sacar una franja para generar una junta de dilatación. Eso ya es más complicado. Mejor es de una vez al inicio. Generarle la junta de dilatación y ya se acaba. Entonces, son esas tres situaciones. La primera, donde no necesitamos abaco, donde verificamos de que el funcionamiento va a ser absorbido por esta losa, entonces la mantenemos ahí y ya. Pero en el caso de la cera, usted dice, ¿no?, que al recibir las cargas por ese cambio de rigidez hace esa fisura. ¿Se puede dar también por vibración? Claro, por vibración también. El elemento más rígido, su vibración interior del elemento va a tener mayor posibilidad de resistir a esa vibración, por cualquiera sea el caso, un movimiento sísmico o un camión que pasa por al lado. Entonces no se va a fisurar. Pero el otro elemento que está ahí es que es débil, o sea, tiene una rigidez demasiada grande la diferencia, digamos. Y entonces la vibración de este va a ser diferente la frecuencia que la vibración de este otro. Y entonces como las dos frecuencias son diferentes en la vibración, se va a rajar. Con seguridad se raja, vean donde ustedes quieran. Hagan ese análisis, van a ver ustedes la rajadura que hay ahí cuando no le dejaron. Y hay otros que ya le entendieron al mambo y le dejan directamente la junta de dilatación, aunque no lo rellenan, pero ya le dejan ahí que quede bonita la fisura. Eso es más o menos. Que quede bonita la fisura, porque de arriba no la ve, pero abajo está fisurado. Pero se ve bonito. Ya está, digo. ¿Lo ve? Entonces, esa es la situación. Se aumenta la altura de la losa cuando necesitamos reforzar por funcionamiento. ¿Ok? Eso. Arriba o abajo, dependiendo de qué estamos haciendo. Las plateas tipo radier. Este tipo de plateas tienen vigas principales que unen a los pilares y pueden tener vigas secundarias. Para rigidizar la losa. Tienen la ventaja de ser más rígidas frente a las losas de espesor constante y la desventaja
aparte de los encofrados, costos, es que cuando se quiere el área de sótano plano, se deberán rellenar o invertir las vigas. Entonces, en una platea como la anterior no hay viga. Platea, y donde viene la columna, un cuadrado, un dado cuadrado, ya sea para arriba o para abajo, que es el ábaco. Cuadrados alrededor de la columna. Esa es la platea. Esta otra tiene unas vigas como la losa que hacemos normalmente. Viga puede ser en una sola dirección o puede ser en las dos direcciones las vigas. Eso dice la teoría. Esas se llaman losa o plateas tipo radier. Entonces son con vigas. Esas vigas, si bien es cierto, nos complican en la parte constructiva, las vigas, porque si las hacemos hacia arriba, tenemos que encofrar las vigas para poderlas vaciar, las tenemos que encofrar. Y si las hacemos hacia arriba, obviamente es cuando no vamos a usar como parqueo eso, a no ser que después los rellenemos de alguna manera los huecos grandes y los podamos generar una superficie plana. La otra opción es hacerlas hacia abajo, como vigas, ¿qué le llaman? ¿Cómo le llaman? Encadenado. No es encadenado. No sé qué palabrita usan los albañiles para esas vigas de suelo, de piso. Pero sería la otra opción. Cavamos las vigas en terreno, está el terreno plano, y las cavamos ahí en todas las direcciones que vamos a usar. Metemos la armadura y vaciamos. Y arriba queda la losa plana. ¿Ya? Esa es, creo yo, la mejor para el tema de cuando vamos a tener parqueo subterráneo. Y esa losa es más rígida, es decir, es mucho mejor que la anterior solución, que era la platea plana así, sin viga. Las losas tipo radier son más garantía técnica que el otro tipo de losa. ¿Ok? Entonces, eso es en las losas tipo radier. Dimensiones en planta. Al proyectar las dimensiones en planta de una fundación, lo primero que se debe procurar es que la resultante de las acciones transmitidas por las columnas tenga un punto de aplicación que pase lo más cerca posible del baricentro del área de la zapata. Es como diseñar una zapata aislada. Entonces, en esta situación nosotros tenemos la posibilidad, con ciertas restricciones, de aumentar el tamaño de nuestra platea. Es decir, nosotros tenemos carga, columnas, diferentes columnas, y calculamos la resultante de estas columnas, de todas ellas. Hallamos la resultante. ¿Cómo calculamos la resultante? Sumándonos. Normal 1 más normal 2 más normal 3 más normal 4, pillamos la resultante de todas las normales. Y luego tenemos que calcular la ubicación de esa resultante. Porque si esta normal es mucho mayor que esta otra, qué sé yo, entonces la ubicación de la resultante se va a desplazar. Si toditas son igualitas, claro, va a quedar en el centro. Pero si la mayoría son más grandes a este lado, entonces la resultante se va a desplazar. ¿Se dan cuenta, no? Como los valores de las normales nunca son el mismo valor en todas las columnas, entonces con seguridad que la resultante de las fuerzas normales no va a estar aquí. Imposible que esté en el centro. ¿Ya? Tendría que ser una edificación demasiado regular. Las cargas tendrían que ser las mismas en todas las columnas para que se ubique la resultante. Entonces lo normal es que esté a un ladito, pero lo que hay que garantizar es de que esté dentro de este rombo que viene a ser esta distancia A tercio, si es que todo esto es A, y esta otra
esta otra, B tercio, si todo esto es B. Entonces, si la resultante se encuentra en este rombo, se asume que la distribución de las tensiones en toda la platea va a ser regular. Es decir, que el prima de presiones del suelo sobre la platea es uniforme, es rectángulo uniforme perfecto. Se asume eso. ¿Se entiende? Si la resultante se sale del tercio, entonces ya las tensiones no van a ser uniformes. Ya empieza a haber más tensión a un lado que al otro. Y empiezan los diagramas trapezoidales de tensiones del suelo hacia la zapata o platea. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esa parte que acabamos de leer. Lo más cerca posible del baricentro del área de la zapata. Entonces, si yo tengo de que mi resultante de las normales me salió por acá, mi resultante de las normales me salió por ahí, entonces significa que la reacción a esa resultante yo la debería colocar en el mismo punto. La reacción, porque esta es acción. La reacción es el suelo. La resultante de la reacción debería estar en el mismo punto para que mis tensiones sean bonitas. Si la resultante de mi suelo, la reacción, está en otro lado, entonces tengo problemas, porque va a haber una diferencia en las tensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, si mi platea es esta, la reacción del suelo sobre la platea va a estar en el centro geométrico de la platea, la resultante. En el centro geométrico de la platea va a estar. Y el centro geométrico de la platea, en este esquema, es aquí. Entonces aquí estaría la resultante de la reacción. Y aquí estaría la resultante de las acciones, que son las normales. Aquí sería el vector sumatoria de las normales, sub i, desde que i vale 1 hasta que i vale n. Eso es la sumatoria de todas las normales. Entonces, yo puedo hacer de que este puntito de acá, se desplace. ¿Cómo hago eso? Haciendo crecer la platea. Entonces no la voy a vaciar de ese tamaño, la voy a desplazar, la voy a hacer más grande, de tal forma que cuando yo ubique el centro de masa de esa platea, justamente coincida con el centro de la acción. ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? ¿O no? Entonces, ahí es el juego que tiene el ingeniero. Tiene que ver. Si no hay terreno para eso. Ahí está el problema. Si no tenés el terreno, porque resulta que tu vecino está ahí, ni modo, tenés que lidiar con unas tensiones no uniformes. Tenés que diseñar con tensiones no uniformes. Todo tiene solución, ¿no es cierto? Pero lo más bonito, lo óptimo, lo ideal es esto, hacer esta situación. Ahora, ahí también viene un poquito, si no es mucha la diferencia de que está tu vecino ahí tendrías que jugar un poquito como ingeniero y moverla tus columnas. Porque si vos las movés tus columnas, podés mover el desplazamiento de la resultante de esta sumatoria de normales. Imagínate que tenías vos columnas acá, digamos, no sé, en el borde, y tu resultante de la sumatoria de las normales te salió muy apegada acá. Eliminarlas las columnas un poco acá y llevarlas allá, generar un voladizo. También, de alguna manera, tu resultante de las normales la podés mover un poco. Cuando es poco, ¿cuánto es poco? 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros a rajar. Pero si tenés un problema de más de 2 metros, no las movas las columnas porque va a ser en vano. No vas a poder hacer coincidir. Es diseñarlas nomás con un diagrama de tensiones no uniforme.
¿Se entendió? Y lo mismo se hace en las dos direcciones. Acá he hecho el esquema en una sola dirección, pero también hay que analizar la otra dirección. Lo hice en una sola para que le entiendan. Ahora, mi normal seguramente no me va a salir ahí, digamos. Probablemente me salga aquí, digamos. Entonces tengo desplazamiento en las dos direcciones. Tengo que hacer crecer la platea a este lado y de pronto para allá también, para que justo coincida, si es que puedo, ¿no? Si tengo cancha, tengo que hacer coincidir. O mínimamente entrar en el tercio que le decía, este rombo de un tercio del tamaño de tu platea, más o menos, que cuando crezca tu platea va a cambiar el rombito y otra vez es como una interacción, ¿no es cierto? Probás acá, no te dio, hacerla crecer, volvés a calcular el tercio, hasta dónde da, dónde. Trata de meter esa reacción en el tercio central de tu platea. Una vez que estés adentro, por norma, por recomendaciones, te haces el loco, cerrás los ojos y decís, esto es uniforme, listo, se acabó. Aunque sabemos que no lo es, ¿verdad? Para que sea uniforme tiene que estar en el punto. Pero las recomendaciones, eso es casi imposible, ¿no? Llegar al punto, es casi imposible. Entonces las recomendaciones normativas han establecido de que si llegas a este rombo por lo menos, ya, diseñala como si fuera uniforme. Y entonces ya estás adentro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ok. Con las tensiones que se produzcan en una repartición de tensiones en el suelo lo más uniforme posible y evitar de esta manera asientos diferenciales susceptibles a producir una inclinación global de la edificación. Puede ocurrir una inclinación global, ya tendría que toda la edificación desplazarse, hundirse, ¿no es cierto? Eso es poco difícil, pero no imposible. El área de la fundación, el área de la platea, debe ser tal que el punto de aplicación de la resultante caiga dentro del núcleo central de dicha área. Es decir, que toda el área de la platea se encuentre comprimida. Para las situaciones más desfavorables, no se aceptan que parte del área de la platea no trabaje. Entonces, estás obligado a llegar a meter tu reacción dentro de ese tercio. Básicamente, así nomás. No se acepta que parte de la platea no esté trabajando. ¿Y eso cuando es? Cuando está muy desplazado y de pronto tu tensión te sale así, pues. Así. Eso significa que esta parte no está trabajando porque tu reacción está muy, muy apegada aquí, ¿no? Entonces hay que hacer unos movimientos geométricos para mejorar esa situación. Hay que mejorar esa situación. ¿Ok? Ahora, también hay otra estrategia que se puede en algunos casos utilizar, y es dividir la edificación en 2 o 3 plateas. Dividirla, sectorizarla, dividirla. Entonces la partimos la platea, digamos, y hacemos que esto trabaje bien. Porque aquí están uniformes las columnas, qué sé yo, la partimos, la hacemos. O sea, trasladamos el problema general a una parte nomás. Y solo esa parte problemática la diseñamos, si quieren, más reforzada con los métodos que tenemos. Pero no ponemos en riesgo toda la edificación, ¿no es cierto? Si es que tenemos un vecino que no podemos jugar con el área, también podemos partirla en algunos pedazos de platea, varias plateas. Ok, entonces ahí está el esquema que yo les mostraba, y eso es lo que hay que hacer cumplir. Ese es el rombito que tiene una A tercio y al otro lado B tercio. El A es el valor de ese lado de toda la platea y el B es el otro. ¿Okay? Entonces nosotros planteamos al inicio del cálculo
el tamaño de la platea. Nosotros nos damos el tamaño de la platea. Ahora, ¿con qué valores de tamaño puedo partir? La misma ecuación que tenemos, que siempre hemos utilizado. La presión, fuerza sobre área. La misma. La presión viene a ser la tensión del suelo, la fuerza viene a ser la sumatoria de las normales, sub I, desde que I vale C1 hasta que I vale N, y el área aquí abajo, el área de la platea. La tensión es la tensión del suelo, el área es el área de la platea. Entonces de aquí nosotros despejamos el área. El área va a ser igual a la sumatoria de las normales sub I dividido entre la tensión del suelo. Y esa es el área de nuestra platea. Y con ese valor de área, nosotros decimos A va a valer tanto y B va a valer tanto. Y partimos ahí, con esa área, partimos el diseño. Y entonces ubicamos nuestra reacción, nuestra resultante, dónde está. Y si queda dentro del rombo, todos felices se queda ahí. Si no queda dentro del rombo, empezamos a cambiar el área. Siempre tratando de respetar esa situación de allá. Siempre tratando de respetar esa situación de allá. Es decir, si nosotros achicamos acá, por ley tenemos que aumentar en algún lado para que el área no disminuya. El área tiene que corresponder a esa expresión de allá. ¿Ok? No podemos hacerla menor, porque ahí estaríamos mal, ¿no? Estaríamos diciendo que no va a funcionar, básicamente eso. Ok. Esta situación dice no se acepta porque este es el rombito y aquí me salió la resultante, entonces no podemos trabajar así, tenemos que resolverlo, así tenemos que trabajar. Rigidez de la platea. La única manera de poder saber si es rígida una platea es aplicando el método de platea flotante en medio elástico. Este método considera a la losa como un empavillado cuyos nodos están apoyados sobre el resorte, cuya deformabilidad depende del coeficiente de balance del resorte. Diremos que la platea es rígida cuando las deformaciones de los distintos nodos son aproximadamente iguales, o que tengan una variación lineal. Actualmente este método es resuelto en los programas específicos que nos permiten obtener los esfuerzos en cada nodo y las deformaciones, el elemento finito básicamente. Esa es la situación. Dimensionamiento de la platea de espesor constante. Al igual que las losas sin vigas, las plateas están sometidas a tres esfuerzos: fricción, funcionamiento y esfuerzo portante. Una condición geométrica es que se requieren en cada sección de ejes ortogonales la presencia que tienen que tener un 10% de desviación de la luz corriente donde se produce la desviación. El canto se elige por condiciones económicas. Algunos autores dicen que puede considerarse un canto aumentativo para tensiones, para tenerlo en cuenta como orden de magnitud. Dimensionamiento flexible. Acá tenemos un esquema con 9 normales y la platea dibujada ahí. Cuando nosotros trabajamos a la platea como tipo Ramier, nosotros agarramos una faja, normalmente la faja central, normalmente agarramos una faja y la diseñamos como si fueran combinadas, como si fueran zapatas combinadas. Cuando trabajamos con losas tipo Ramier armadas en una dirección, vigas en una dirección, agarramos una faja y diseñamos esa faja y la hacemos así, por faja.
porque realmente tenemos vigas en todas las, amarrando a todas las columnas. Entonces vamos a tener este análisis, esta situación, y diseñamos con estas cargas, ¿ya? En caso de que nuestra resultante esté desplazada, podemos diseñar así, y mejor si está en el centro, mejor si la colocamos en el centro. Los diagramas de momento de cada faja de influencia viene a resultar la que entre pisos sin vigas llamábamos momento de referencias, las cuales se las distribuyen sobre las bandas de los soportes y las semibandas centrales de la misma manera, con los porcentajes de distribución como lo habíamos hecho en el caso de losas simples. En este tipo de losa no se puede admitir usar barra de mayor diámetro y la separación mínima es de 30 centímetros. Todas las barras son del mismo diámetro. En las losas, en las plateas, tienen que ser del mismo diámetro las barras que usemos de fierro. No se permite usar diferentes diámetros. ¿Okay? La comprobación al esfuerzo cortante se la realiza con el valor del cortante a una distancia D de la cara de la columna, ¿ya? Aquí está. Es decir, nosotros tenemos el diagrama de corte, tenemos la altura útil de la platea, y a esa distancia, altura útil del borde de la columna, calculamos el corte. Y ese es nuestro cortante máximo para verificar, para hacer las verificaciones. No se asume este cortante realmente máximo, se asume el que está a un desplazamiento de altura por fuera de la columna. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Ese sería nuestro cortante máximo y hacemos con esta formulita verificamos si esa platea, el hormigón solo resiste el cortante. Si no resistiera, recién pensamos en el trigo. Pero en realidad el primer paso es aumentar la altura. No aguanta el corte, aumentémosle la altura. Le aumentamos la altura. Tenemos que tratar de lograr de que el hormigón aguante el corte. Eso es lo óptimo. ¿Ya? Con la misma expresión general de funcionamiento usada en las losas sin vigas, se comprueba que el hormigón solo absorbe el funcionamiento. Se deberá verificar que cumpla esta condición en cada una de las columnas. Si no cumpliera, se puede reforzar la zona de funcionamiento con ábacos superiores o inferiores, según sea el caso. Esa es la situación. Siempre, otra vez, repito, veamos de que el ábaco no tenga un cambio brusco así recto. Tiene que tener como este, así inclinado. Ya sea el de abajo, ya sea arriba, que sea inclinado. Que haya una longitud de transición entre 45 y 60 grados tiene que tener esto. ¿Ok? La cortante máximo se considera a una distancia D, porque tomamos el funcionamiento. Para verificar el funcionamiento, la cortante igual se la considera a una distancia D del borde de la columna. Pueden ser armadas en una o dos direcciones usando los mismos criterios que hemos visto en las losas apoyadas sobre vigas. Plateas armadas en una sola dirección. Este tipo de plateas tienen vigas paralelas, donde la armadura principal de la losa es perpendicular al de las vigas. La armadura principal de la losa es perpendicular al de las vigas. Así se la posesiona la armadura principal. El cálculo de los esfuerzos sobre la losa se considera a partir de una faja de ancho unitario sobre la cual calculan los diagramas de esfuerzos por flexión y esfuerzos por flexión. Entonces, cuando es armada en una sola dirección, agarramos faja y básicamente la losa la armamos en esta dirección, perpendicular a las vigas. Aquí en este caso, la viga está de A a A y hay otra viga de B a B. La losa está armada en esa dirección, perpendicular a la viga.
La armadura de repartición en la losa debe ser por lo menos el 20% de la armadura principal. ¿Ya? Entonces así se va a ver aproximadamente en una sección AA. Si hacemos un corte acá, vamos a ver esto, la viga y esta es la losa. El diseño este ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? 20% de la armadura de repartición, o sea, la armadura de repartición es el 20% de la armadura principal. Y otra vez acá, perpendicular a la armadura principal se debe disponer de una armadura de repartición que al menos llegue al 20% de la armadura principal y nunca inferior a phi de 10 cada 25. Ese es un nuevo dato. Phi de 10 cada 25. Nunca debe ser menor a phi de 10 cada 25. ¿Ok? Acá, si se fijan, como esta es una platea que va a estar sometida a la agresión del suelo, el menor diámetro de fierro es de 10. No se puede poner menos de 10 milímetros de fierro en una platea. Tiene que ser más. Y la mayor separación, 25 centímetros. Bueno, acá tenemos el cortante, calculamos el cortante a una distancia D y con ese va a ser nuestro cortante máximo para nosotros. Para el diseño de la viga, vemos si las tensiones son uniformes o no uniformes, dependiendo de eso va a ser el diagrama. Si no es uniforme, tenemos esta forma, ¿no?, para resolver. Sigma sub 1 y sigma sub 2. Cuando son armadas en dos direcciones, el diseño es como si fuera una losa armada en dos direcciones. Exactamente lo mismo. Para el cálculo de las losas. Y las vigas se calculan como sabemos calcular a las vigas. Calculamos los diagramas de momento, los diagramas de cortante y calculamos las vigas. Cada viga que tengamos la calculamos. Y la losa armada en dos direcciones. Losa llena con las tablas de marco. Para el cargado de la viga también usamos el mismo criterio que usábamos para la losa. Como son armadas en dos direcciones, nuestra viga va a ser cargada en forma trapezoidal. Y con esa carga trapezoidal en la viga vamos a calcular los diagramas de momento. ¿Ok? Y de ahí tenemos piloto. Entonces, no sé si hicieron algún ejercicio de platea con el auxiliar. No. ¿Todavía no? Ya este sábado van a hacer entonces con el auxiliar. El examen no va a entrar platea. Va a entrar todo menos platea. Ni piloto. Ni piloto. Para el repechaje son los que van a diseñar pilotes y platea. Ok, así que no se queden a repechaje. El día jueves vamos a ver pilotes y el sábado damos el examen, el segundo examen. ¿Alguna pregunta? Para el práctico, ¿cómo hacemos? Para el práctico, la platea, es platea, con los criterios que hemos visto ahorita. No está complicada esa plateita, son 4 columnitas, ¿no? Ya. Y como no les he dado restricciones en este lado, ustedes ya la ven. Si es que no les diera la resultante en el centro, en el rombo central. ¿Ya? La mueve, la hacen crecer la platea para entrar en el rombo. Y de ahí la tensión es uniforme y lo diseñan como una losa. Háganla tipo radier, con viga. Y si la hacen en dos direcciones, hasta mejor para ustedes. Porque van a diseñar por los abacos de marco, eso es rápido. Solo diseñan las vigas aparte y las losas como armadas en dos direcciones y se acabó. Como losa llena armada en dos direcciones. Es lo mismo, solo que está para arriba nada más. Correcto. Su fierro le van a salir al revés que hacer una losa. Nada más. Ok, nos vemos el día jueves.